Paz de Dios, hermanos. Dios les bendiga. Los saludo en el cariñoso nombre de nuestro bendito Salvador. Deseando que estén bien todos. Ese es mi mayor deseo, que Dios esté con ustedes, hermanos. Sigamos adelante, porque Dios está con nosotros. Bueno, se ha llegado el momento de dar inicio a nuestro servicio y voy a hacer esta oración. Y les invito para que ustedes ahí en sus hogares nos acompañen a hacer esta oración. Saludo a todos los hermanos que en esta tarde se están conectando y los que se van a conectar. Reciban un saludo de parte de un servidor. Padre Celestial, nos acercamos al trono de tu gracia para invocar tu nombre, reconociendo, Señor, que eres digno de ser altamente exaltado, porque tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Conociendo, Señor eterno, te adoramos, te bendecimos, reconocemos tu grandeza, reconocemos tu señorío, reconocemos que tú eres Dios, que no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, que tú eres único, el creador del universo. Los dioses de los pueblos son ídolos, Señor, pero tú hiciste los cielos, obra de tus manos, la tierra y todo lo que hay en ella. Tú lo formaste, Señor bendito. Tú formaste al hombre, tú formaste, Señor, al hombre a tu imagen y semejanza, y por ello te adoramos, por ello te bendecimos, por ello te exaltamos y te damos gloria, precioso Dios, reconociendo tu señorío. Bendito seas. Pedimos también, Señor, que perdones nuestras faltas, que perdones nuestros pecados, Señor eterno, y que en esta hermosa tarde, Señor, honres a tu pueblo, Señor, bendiciendo a tu pueblo, que uses la vida, Señor, de nuestros hermanos que van a ministrar en este día. Usa la vida, Señor eterno, de la familia López en la alabanza. Usa la vida, precioso Dios, de un servidor en la predicación de tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor, bendícenos, Dios, que este servicio sea de edificación, Señor, pero sobre todo, Señor, que sea acepto a tu presencia, a ti, Señor, que tú lo aceptes, así como aceptaste la ofrenda de Abel. Bendito seas, y que, Señor, los corazones sean tocados para gloria y honra de tu bendito nombre. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y así dejo el lugar a nuestra hermana Ruby, que tiene la alabanza. Versículo 4 a 5 y ahora nos brincamos al 19. Capítulo 68, 4 a 5 y 19. Dice así: Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. 19 dice: Bendito al Señor, el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Amén, hermanos. Ahora les pido que abran el coro 40, que se titula Dios donde quiera estar. Y 43. Dios donde quiera estar, Dios donde quiera estar, Dios donde quiera estar, aleluya, aleluya. Dios donde quiera estar, Dios donde quiera estar, Dios donde quiera estar, aleluya, aleluya. Lo buscas en el cielo, lo buscas en la mar, lo buscas en los montes, caído
grande y misericordioso con nosotros. Amén, hermanos. Ahora les pido que abran el número 99, coro número 99, que se titula Libre, tú me hiciste libre. Y también vamos a cantar con Yo siento paz y gozo. Libre, me hiciste libre. Ahora dejo este lugar a quien corresponda. Adelante, hermano. Un tema muy hermoso y se titula ¿Cómo vivir la verdadera libertad? ¿Cómo vivir la verdadera libertad? Y vamos a leer un pasaje. Vamos a leer en Gálatas, capítulo 5, del 1 al 6. Los espero unos momentos para que encuentren la cita. Gloria sea nuestro Dios. Bueno, dado que el 16 de septiembre se celebra el Día de la Libertad de nuestro México, es que vamos a hablar en esta tarde acerca de la libertad. Y dice la palabra de Dios: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Gloria sea nuestro Dios. Dije que el tema, hermanos, se titula ¿Cómo vivir la verdadera libertad? ¿Cuántos disfrutan de libertad? ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos pueden decir yo soy libre? Yo disfruto la libertad. Quizá el cristiano, o más bien el cristiano puede decir yo soy libre, pero el mundo, los que no tienen a Cristo Jesús todavía, ¿serán libres verdaderamente? Pues entonces vamos a ver la verdadera libertad. La verdadera libertad, la Biblia nos enseña que la verdadera libertad nace de una vida e íntima relación con Dios.
recuerde, la verdadera libertad nace de una viva e íntima relación con Dios. La Biblia nos enseña en la verdad bíblica aplicada que la verdadera libertad solo se vive cuando permitimos que el Señor Jesús ocupe el centro de nuestro corazón. Sí, la verdadera libertad solo se vive cuando permitimos que el Señor Jesús ocupe el centro de nuestro corazón. El hombre, hermanos amados, el hombre es esclavo por naturaleza. El hombre es esclavo por naturaleza. Esa es la herencia, eso es lo que heredó de Adán, una naturaleza caída. En primer lugar, el hombre es esclavo del pecado, así lo enseña la palabra de Dios, y de los vicios, del alcohol, de las drogas, de los placeres, de las mentiras, de las malas palabras, los malos pensamientos. El hombre es esclavo de su propia carne, de su propia concupiscencia. Así enseña la palabra de Dios. ¿Son los hombres libres? Hago esta pregunta. ¿Posee el hombre una verdadera libertad? ¿Qué me contesta usted que me escucha allá en su hogar? Usted en su casa. ¿Quién me contesta? ¿Son los hombres libres, verdaderamente libres? ¿Posee el hombre una verdadera libertad? ¿Cuál es la verdadera libertad? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está la verdadera libertad? ¿Dónde se encuentra? Y bueno, la respuesta nos la da la palabra del Señor. Dice San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Cristo Jesús es esa verdad. Su palabra es la verdad. San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el verso 36 dice así, que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria sea nuestro Dios. La libertad, bueno, aquí dice, ¿qué es la libertad? Y contesta el diccionario: libertad de la esclavitud, ausencia de restricción externa, libertad de acceso, independencia. La libertad del mundo, ¿cómo es la libertad del mundo? Porque si les preguntamos a algunos que andan en la calle allá afuera, ¿tú eres libre? ¿Qué contestará esta persona? Dirá, sí, soy libre. No soy esclavo. Soy libre porque no estoy en una cárcel. Soy libre porque por ciertas cosas, ¿verdad? Él contestaría que él es libre, pero ¿será una libertad completa la que posee el hombre? Quizá es libre de la opresión, como si todavía una nación, un pueblo sea libre de la opresión de los conquistadores, pero posee una libertad quizá a medias. A esta libertad se le llama libertad relativa. ¿Sí? Libertad relativa, que quiere decir que no es completa. Y como nos muestra la historia, ha habido grandes libertadores que han logrado liberar a las naciones de la opresión, de conquistadores de otros países, y han logrado una libertad de
de soberanía. Ahora son libres, son soberanos, pueden tener su propio gobierno, sus propias leyes, pero es una libertad relativa, no es una libertad completa. Solo Cristo Jesús puede dar la verdadera libertad, así como usted me escucha. Solo Cristo puede darnos la verdadera libertad. Bendito sea nuestro Dios. Solo Cristo Jesús. ¿Cuál es la verdadera libertad? Nosotros cantamos un canto que dice: libre, tú me hiciste libre. Rotas fueron las cadenas que aprisionaban a mi corazón. Fuimos libres por Cristo Jesús. Aleluya. El texto que leímos dice en Gálatas 5:1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad pues firmes en la libertad que Cristo Jesús nos hizo libres. A él se le llama el gran libertador, porque él es el único que da la libertad completa. Bendito sea nuestro Dios. Y lo logró mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. Así que si el Hijo libertares, seréis verdaderamente libres. La verdadera libertad nace de la dependencia de Dios. Sí, la verdadera libertad nace de la dependencia de Dios. Cristo no defendió ningún derecho para sí, renunció a todo voluntariamente. Dice que él se entregó al Padre, él dependió del Padre, él dependió del Padre. Dice aquí la palabra de Dios en Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Y en otro pasaje en San Juan, capítulo 5, verso 30, dice: no puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me dio del Padre. Gloria sea nuestro Dios. La verdadera libertad nace de la dependencia de Dios, así como vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cómo él dependió de nuestro Padre Celestial. ¿Quiere usted gozar de una verdadera libertad? Es solamente, hermanos y amigos, a través de una dependencia completa de Dios. Sí, porque sin él nada podemos hacer, porque sin él nada somos. Nosotros no podremos ser libres por nuestra propia fuerza, por nuestra propia cuenta. El hombre ha intentado ser libre independientemente de Dios, pero jamás lo logrará. Jamás lo logrará. Necesitamos de Dios, necesitamos depender de Él, necesitamos de su ayuda. Por eso las religiones no salvan, las religiones esclavizan más, pero Cristo no es una religión, Cristo es una relación personal con Él. El cristianismo es una relación con Cristo Jesús, es vivir la vida cristiana. Dice en San Juan 15, 4 al 5, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Como está diciendo el Señor Jesucristo, así como yo dependí del Padre para mi ministerio, así como yo dependí del Padre y del Espíritu Santo para llevar la obra redentora, así ustedes también tienen que depender de mí. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
Gloria sea nuestro Dios. Así es que este primer punto, la libertad, la verdadera libertad nace de una dependencia de Dios. Gloria sea nuestro Dios. Válgame la redundancia, porque sin Él nada podemos hacer. Sin Él, todos tus esfuerzos serán vanos. Todos tus esfuerzos por querer ser libre de algo que te oprime, de un vicio, o de muchos vicios. No lo lograrás por tu propia cuenta, no lo lograrás usando tu propia fuerza, sino solamente a través de la ayuda del Señor Jesucristo, a través de la ayuda del Espíritu Santo. ¿De qué nos libra? ¿De qué nos libra el Señor? Nos libra del pecado, nos libra de la esclavitud del pecado. Proporciona a través de la obra redentora de Cristo el ser liberados de la esclavitud del pecado y de la muerte, así como de la ley. Sí, nos libra de la esclavitud del pecado el Señor Jesucristo. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En primer lugar, el hombre, como dije al principio, es esclavo del pecado. Y el hombre no se puede librar del pecado. Por más que haga esfuerzos, el hombre no se puede librar del pecado. Al contrario, entre más el hombre más se hunde en el pecado. El hombre más se hunde en el pecado. Es como aquel que está en un pantano, que entre más hace esfuerzos por salir del pantano, más se hunde. Solamente a través de Cristo Jesús, el hombre puede librarse del pecado. Y la Biblia enseña en San Juan 3, en Romanos 3:23, que todos pecamos. No hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Dice un salmo: en pecado me concibió mi madre. Esto no quiere decir que el niño nace siendo pecador, sino nace con la inclinación al pecado. Heredamos del primer hombre aquí en la tierra esa inclinación, por cuanto entró el pecado por ese hombre llamado Adán. Por cuanto todos pecaron, no hay justo ni aún uno. Así es que el hombre es esclavo del pecado, pero solamente Cristo Jesús puede librarnos del pecado. Así también dice en Romanos 7:4, así también nosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Sabemos que la ley, hermanos, no puede librar al hombre del pecado, ni la ley puede darle la salvación al hombre, sino solamente nuestro Señor Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, cuando le vio acercarse a él para ser bautizado, al verlo, lo señaló y le dijo a sus discípulos: he aquí, señalando a Cristo Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria sea nuestro Dios. La libertad que Cristo nos da, la libertad de Cristo, es el principio regulador de toda conducta humana. La libertad de Cristo es el principio regulador de toda conducta humana. Sí, lo cual quiere decir que el hombre no puede cambiar por sí solo su conducta, sino con la ayuda del Señor Jesucristo, con la ayuda de Dios. Sí, el hombre no puede regenerarse así solo. El hombre no puede nacer de nuevo por sí solo. El hombre no puede dejar las maldiciones por sí solo. El hombre no puede dejar de ser alcohólico por sí solo.
necesita la ayuda y la ayuda de Dios. Dice en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Este texto se refiere directamente al cristiano que ya ha sido libre, al cristiano que ha sido libertado por Cristo Jesús, que se mantenga firme, que continúe en esa libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Sí, lo que acabamos de decir, que solamente una dependencia de Dios, una dependencia del Señor Jesucristo nos ayudará a mantenernos en esa libertad que el Señor Jesucristo ya nos dio a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y por la obra redentora, por la obra del Espíritu Santo en la vida de el hombre, y que ha ejercido en nosotros el nuevo nacimiento. Entonces, la palabra de Dios nos aconseja, hermanos, que permanezcamos en esta libertad, porque es fácil volver uno a la esclavitud si nos descuidamos, si queremos hacer las cosas de acuerdo a nuestra propia fuerza, de acuerdo a nuestra propia voluntad. Si nos soltamos de la mano de Dios, si nos soltamos de la mano del Señor Jesucristo, fácilmente podemos volver a esa vida que antes vivíamos. Por eso aquí el Señor nos aconseja que estemos pues firmes en esa libertad que el Señor nos otorgó, que el Señor logró por nosotros, y que no volvamos otra vez a estar sujetos al yugo de esclavitud. Como dije, todo ser humano es esclavo, todo hombre es esclavo, en primer lugar esclavo del pecado, y como consecuencia de esa esclavitud viene el hombre a ser esclavo de las malas palabras, de los malos pensamientos, del odio, del rencor, de la amargura, etcétera, etcétera. Así es que fuimos rescatados por Cristo. El hombre rescatado de la esclavitud por Cristo puede superar la influencia del pecado. Sí, solamente con la ayuda del Señor podemos vencer el pecado. Nadie puede hacerlo sin la ayuda de Dios. Nadie. Por eso invitamos a las personas a que conozcan al Señor Jesucristo, porque Él es el único que puede ayudarte. Él es el único que te puede sacar de los vicios. Él es el único que puede cambiar nuestra forma de ser. Podemos regañar, podemos exhortar a una persona que es adicta al alcohol. Podemos decirle: ¿por qué te gastas tu dinero en el alcohol? ¿Por qué descuidas a tu familia? Hay personas que son adictas, tienen alguna adicción y salen de su trabajo y se van a la taberna, se van a la cantina y no salen de allí hasta que se acaban todo su dinero y regresan a sus hogares sin dinero, bajo un peso de conciencia que no pueden con él. Esta persona se siente mal porque se ha gastado el dinero que era de su familia, que era para el alimento del hogar. Pero él se siente mal, se arrepiente, le duele verse gastado lo que era de su familia. Mas, sin embargo, a los 8 días, después de recibir su cheque, nuevamente se regresa, se va a la cantina y hace lo mismo. Cae en un círculo vicioso, un círculo que está dando vueltas y siempre cae donde mismo y le duele. Le duele ver fallado. Y alguien puede llamarle la atención y decirle: ¿por qué haces esto? ¿Qué no te duelen tus hijos? ¿Qué no te duele tu familia? Pero él no puede, porque es esclavo. Él necesita la ayuda del Señor. Él necesita la ayuda de Dios, necesita acudir al Señor para que el Señor le ayude. Gloria sea nuestro Dios, porque Él tuvo misericordia de nosotros.
Y muchos de nosotros teníamos todos los vicios quizá. Nos pasaba lo de esta persona, nos pasaba lo lo del alcohólico, pero un día el Señor cambió nuestra vida y podemos con su ayuda salir adelante. Con su ayuda somos más que vencedores. Dice el texto: y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Ahora no somos siervos del pecado, ahora somos siervos de la justicia, siervos del Señor. En Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida, la ayuda del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo y con la ayuda de Cristo Jesús, hemos sido libertados de la ley del pecado, o sea, de la esclavitud del pecado. Gloria sea nuestro Dios. Y no solamente del pecado, sino también de la muerte. Viviendo la verdadera libertad. El pecado, hermanos, limita nuestra comunión con Dios. El pecado limita nuestra comunión con Dios. Por eso es que hay que desechar todo pecado. Y dice Salmo 66:18: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Debemos también, hermanos, analizar nuestra vida. ¿Qué impide que nosotros dependamos del Señor? ¿Qué está impidiendo que nosotros seamos completamente libres? ¿Qué es lo que impide? ¿Habrá quizá alguna raíz de amargura en el corazón? ¿Que habrá algo que no hemos soltado de nuestro corazón? ¿Habrá alguien que nos ofendió y nosotros no lo hemos perdonado? Y eso roba la libertad, eso roba la completa libertad. Analicemos nuestra vida. Y si hay que soltar esas heridas, si hay que perdonar, hermanos, hay que perdonar, porque el perdón trae beneficios. El perdón trae beneficios, trae libertad, trae paz, trae sanidad. Dice un pasaje de la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, verso 13: soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. Soportándonos a otros. ¿Por qué dice soportándonos a otros? Porque somos imperfectos, porque sin querer nos ofendemos. Y esto aplica a los hermanos de la iglesia, o aplica también al matrimonio, que a veces no nos soportamos el uno al otro. Pero aquí nos enseña la palabra de Dios que nos soportemos, porque somos imperfectos, y que nos perdonemos. Es importante que si yo ofendo, inmediatamente pida perdón a la persona que yo he ofendido. Y si alguien me pide perdón a mí, yo debo perdonar, porque Cristo Jesús me perdonó a mí. Y así como Cristo me perdonó a mí, yo debo perdonar también a aquel que me ha ofendido. Debemos soltar todo obstáculo que impida la fluidez de la vida del Espíritu. Debemos permitir que el Espíritu Santo more en nuestro corazón, porque somos hijos de Dios. Mas vosotros no vivís, dice Romanos 8:9, según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cuáles son los resultados de vivir en la verdadera libertad? Ejercita fe y obediencia, o sea, produce fe en nosotros y obediencia a nuestro Dios. Respeta a los demás. Evita volver a ser esclavo. Sirve a Dios de corazón. Servimos a Dios de corazón. Somos instrumentos que Dios quiere usar. Gloria sea nuestro Dios. O más bien, nos prestamos para que Dios nos use.
Error. Dice para corregir, ¿puede vivir en Dios y también convivir con el mundo? Hace una pregunta. ¿El hombre que ha sido libre puede vivir en Dios y también convivir con el mundo? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta bíblica dice en 1 de Juan 2, 15 al 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No podemos ser cristianos y no podemos, en otras palabras, servir a Dios y servir al mundo. Porque el que sirve a dos señores, con uno queda mal. Además, la Biblia nos enseña que no debemos amar al mundo. Debemos servir únicamente a Dios. Dice otro pasaje, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? No podemos servir al mundo y a Dios. O somos de Cristo o no somos de Cristo. O somos libres o somos esclavos. Cristo Jesús nos ofrece libertad. El mundo nos esclaviza. Y el esclavo, dijo el Señor, no queda en la casa para siempre. El Hijo sí. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Tiene la seguridad de vivir en la libertad de Cristo? Yo les pregunto en esta hora, tú que me escuchas, ¿tienes la seguridad de que vives en la libertad del Señor Jesucristo? ¿O hay algo que todavía te esclaviza? ¿O hay algo que no te permite ser libre? ¿Eres libre completamente? ¿O hay cosas que todavía tú estás haciendo, estás practicando y que piensas que no es tan mal? Pero aquí nos enseña la palabra del Señor que no podemos servir a Dios y al mundo a la vez. O servimos a Dios o servimos al mundo. ¿Qué es lo que te impide ser libre completamente? Tú lo sabes, pero también Dios lo sabe. ¿Hay algún pecado que todavía tú has dejado? ¿Hay alguna práctica que a Dios no le agrada y que tú estás practicando? Como ¿qué será? La pornografía, cosas que a Dios no le agradan. Por no mencionar pecados, tú los conoces, tú sabes qué es lo que te impide. O hay algo en tu corazón que no lo has sacado, hay un odio hacia cierta persona y que no has perdonado ni estás dispuesto a perdonar. Si esto es así, entonces necesitas ser libre. Necesitas ser libre. Otra pregunta, ¿su prioridad es obedecer a Dios y confiar en el Señor Jesús? ¿Esa es tu prioridad? ¿Hay algo que necesitas soltar? ¿Alguna cadena que romper? ¿Quieres romper alguna cadena que te esclaviza? La conclusión, Jesucristo es el gran libertador. Ven a Cristo Jesús, Él es el único. Si hay algo todavía que no permite que tú seas completamente libre, recuerda que el Señor Jesucristo es el gran libertador. Él te ama, Él está interesado por ti, Él quiere que tú seas libre, pero quiere que reconozcas que estás fallando, que reconozcas que hay algo que no has soltado, que hay algo que te esclaviza todavía y que no te deja gozar de esa completa libertad que el Señor te ofrece en esta tarde. Él te invita para que vengas a Él. Él dice, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo Jesús es el único que rompe las cadenas. No hay cadena, por muy gruesa que esté, que Él no pueda romper. No hay obstáculo que el Señor no pueda vencer.
pero tenemos que confesarle al Señor nuestros pecados. Tenemos que confesarle al Señor nuestras faltas, nuestras deficiencias. Recuerda, Él ya las sabe, ya las conoce. ¿Para qué ocultarle al Señor lo que Él ya sabe, lo que Él conoce? Recordemos que Él es omnisciente. Si hay algo que necesitas romper, algo que necesitas soltar en esta tarde, yo te invito a que vengas a Cristo Jesús. Yo te invito a que allí desde tu hogar tú le pidas perdón al Señor y le digas, Señor, ayúdame. No tienes que contárselo al hermano, a la hermana o al pastor. El Señor ya sabe tu problema. Confiésaselo a Él. Confiésaselo a Él y pídele que te ayude y pídele que te haga libre. Acuérdate que Él es el gran libertador. Él vino a dar libertad a los cautivos. Y Él nos invita para que echemos sobre Él nuestras cargas, para que echemos sobre Él nuestros problemas. Él tiene todo poder. Estás enfermo, confía en Él. Él es tu sanador. Él es nuestro libertador. Él no solamente nos liberta del pecado, también nos liberta de la enfermedad. También tiene el poder para sanar toda enfermedad, toda dolencia. Porque la cruz del Calvario, Él llevó nuestras enfermedades. Él llevó nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. Así es que yo te invito para que en esta tarde confieses al Señor tus faltas, confieses al Señor que no eres todavía libre, que hay algo que te esclaviza. Si hay algo que nos esclaviza, este es el momento de decirle, Señor, perdóname. Señor, tú conoces mis faltas, hazme libre, porque hay poder, hermanos, en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Dios. Y por último, te invito para que leamos Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Fuimos llamados a ser libres, hermanos. No permitamos que nuevamente el pecado nos esclavice. No permitamos que el enemigo nos esclavice, que la carne nos esclavice. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Bendito sea nuestro Dios. Y vamos a orar, vamos a orar con nuestro hermano Moy. Hermano Moy, dirígenos en esta última oración. No recuerdo si es Moy o es nuestra hermana Lourdes. Dios les bendiga, hermanos. Sí, hermanos, gracias a Dios por su palabra. Y sí, hermanos, vamos a hacer una oración, pero antes de la oración quisiera entonar ese canto que dice, pecador, ven al dulce Jesús. Usted en su hogar puede orar, hermanos, y con este canto, hermanos, es como una oración a nuestro Padre Celestial. Y vamos a entonar este canto para la gloria de nuestro Dios y hacemos esta oración. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre será, si en verdad le quisieras tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, ven a Él.
Señor, y decirle, Señor, queremos, Señor, aceptarte con nuestro corazón y darte a ti el único honor que mereces como el único Dios verdadero. Gracias te damos, Señor, en esta hermosa tarde por tu palabra, porque tú, Señor, eres el único que puedes darnos la libertad. Así como tú eres espíritu, Señor, y todo es espíritu y en verdad es necesario que te adoremos. Te pedimos, Señor, en esta hermosa tarde, Señor, que tú veas, Señor, aquellos necesitados, Señor, de esta libertad, porque hay libertad en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque tenemos, Señor, a nuestro Dios, al que nos da la libertad. Gracias, Señor Jesús, porque tú has venido a darnos libertad, a enseñarnos el camino, la verdad y la vida. Te doy gracias porque hasta hoy, Señor, aquellos que te hemos aceptado, hemos conocido la verdadera libertad que es en Cristo Jesús. Te pedimos por aquellos, Señor, que no han tenido esa libertad, Señor, que tú hagas la obra en sus corazones, que te reconozcan, como dice tu palabra, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, ese velo, Señor, oscuro, algún velo que puedan, Señor, estorbar en su vida espiritual. Al creer en ti, Señor Jesús, veremos, Señor, el Espíritu Santo en nuestras vidas y es el que nos dará la libertad. Te pedimos por aquellos que se encuentran, Señor, atados con ataduras de vicios, con ataduras de algún índole, Señor, de que puedan ellos tener, Señor, dificultades en su vida espiritual. Hay poder en ti, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que cada uno de ellos sean, Señor, llevados ante tu altar, ante tu presencia, que reconozcan que tú eres el único que da la libertad, porque nosotros hemos conocido a aquel que nos ha dado la libertad. Ayúdanos a proclamar tu palabra a aquellos necesitados, aquellos que son esclavos del pecado. Pedimos para que sean libres en el nombre de Jesús. Y si hay alguno en esta hermosa tarde que hay necesidad en su corazón, en su vida espiritual, hay poder en tu sangre, Señor. En ti hay la confianza plena que tú darás el poder para poder ser libre. En el nombre de Jesús te pedimos por cada uno de mis hermanos, por cada una de las personas que no te han aceptado, que lleguen ante tu presencia, ante tu altar, con el corazón humilde, para que ellos te acepten, porque es el único camino de vida que tú nos das y nos muestras con tu palabra. Gracias te damos por esta palabra hermosa, el cual llena nuestros corazones y sabemos que a ti solamente encontramos la vida y la felicidad en nuestra vida cotidiana. Danos, Señor Jesús, cada día de tu presencia en los hogares de mis hermanos. Y gracias, Señor, por la vida de mi hermano Valentín. Sígalo usando con tu palabra, Señor. Y gracias porque nosotros te hemos conocido y sabemos que tú nos has hecho libres y en ti seguiremos confiando eternamente y para siempre, oh Señor, en nuestra vida espiritual. Y gracias por tu presencia en cada hogar, porque hemos venido ante ti, Señor, en esta hermosa tarde. Y gracias, Señor, porque nos has hecho libres y pedimos que estés con cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por tu presencia y por la alabanza, Señor, que es para tu gloria y para tu honra. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesucristo, el Hijo amado de Dios. Amén.